Grace Media Group presenta Sin Complejos nace en la República Dominicana. Nace con la necesidad de informar, entretener y decir la verdad. Hay historias que merecen ser contadas. Hay verdades que nadie se atreve a decir. Y hay espacio donde la gente necesita hablar sin complejos. Sin Complejos, la revista semanal donde se dicen las cosas como son. Mujeres valientes y hombres que construyen temas que importan. Sin Complejos, un espacio donde no maquillamos la verdad. Cuestionamos con respeto, pero sin miedo. Señores, bienvenidos a Sin Complejos con Grace Reyes. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y también estamos en nuestro YouTube. Ahí comente y envíenos también si usted tiene alguna denuncia. También estamos prestos como canal para ayudarles y servirles, sobre todo en violencia de género y también en problemas sociales. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí como cotizana me atañe y me preocupa, y sobre todo a todos mis compoblanos de la provincia Sánchez Ramírez. Ustedes saben que yo con orgullo siempre digo a viva voz que soy cotuizana y siempre he tratado de alzar la voz por mi provincia y también de decir las cosas buenas que tenemos allá, hablar de nuestro ecoturismo. Y hay un tema muy importante que se está debatiendo. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en las aguas de la presa de Atillo. La presa de Atillo, que es la más grande del Caribe, ubicada en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, está generando preocupación nacional en sus aguas. Hay un color verde, que a mí me encanta este color en ropa, pero no me ha gustado verlo en las aguas de mi pueblo. Se habla de posibles bacterias, peces afectados, silencio institucional, que ha despertado muchas preguntas. Hoy no venimos a alarmar, sino venimos a entender. Para esto nos acompañan aquí en el panel de Sin Complejos el señor Luis Carvajal, ambientalista y también parte de la Academia de Ciencias y coordinador ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi universidad. Y también nos acompaña Juan Fulvio Ureña, asesor en gestión ambiental del INDRI. Saludos, buenas noches, caballeros. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Un gusto. Pregunta para ambos. Antes quiero saber a qué se dedica cada una de, primero, hablar de la Academia de Ciencias. ¿Qué hace la Academia de Ciencias? ¿Cuáles son los límites que desempeña en esta situación? ¿Pertenece al gobierno? ¿No pertenece? Porque mucha gente, sobre todo la gente de la provincia, está confundida. Mira, mucha gente confunde el rol de la Academia. La Academia es una institución no estatal, pero es asesora del Estado, no de los gobiernos específicos, sino de quien esté ahí, asesora del Congreso y asesora científica de los ayuntamientos, reúne especialistas y profesionales de alto nivel y que por lo general desarrollan de manera continua investigaciones en sus centros de trabajo o en otros núcleos y se cohesionan creando equipos de seguimiento. Por ejemplo, yo formo parte de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, que tiene el equipo ambiental. Es un equipo que hace investigaciones de campo, que está presente de manera permanente. No hay un lugar de la geografía dominicana cuando se hable de un conflicto ambiental que la gente no quiera a la Academia de Ciencias, o un juicio donde se esté discutiendo un tema sobre recursos naturales y ya sea la fiscalía, ya sea el juez, le pida un experticio a la Academia de Ciencias. Acompañamos múltiples procesos. Por ejemplo, en muchos de los debates de la política de agua nosotros somos parte, junto con el INDRI, que es la institución oficial. Bueno, ya aquí tenemos una persona que nos hablará de eso, pero igual nosotros acompañamos múltiples instancias oficiales. Ojo, y es una aclaración necesaria. Nosotros somos asesores del Congreso, pero un asesor técnico y científico en República Dominicana es una persona que hace mucho esfuerzo para tratar de que las entidades no metan la pata y a las cuales las entidades por lo general no le hacen caso. Ajá.
Sí. Fulvio, ¿qué hace el INDRI? ¿Cuáles son las investigaciones? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué debe hacer el INDRI y qué no debe hacer? Bien, esto es importante porque el INDRI es, en primer lugar, una entidad adscrita al Ministerio de Medio Ambiente. Es quien gestiona los recursos hídricos del país. Por gestionar nos referimos a la distribución y aprovechamiento de los recursos hídricos. Nosotros en el INDRI no nos ocupamos necesariamente de los aspectos relativos a las normativas de calidad de agua. Sí participamos como asesores en el Ministerio de Medio Ambiente, de hecho hemos coincidido en algunas reuniones al respecto, pero ese proceso de calidad de agua lo lidera el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces nosotros somos un brazo operativo del Ministerio de Medio Ambiente en materia de gestión y aprovechamiento de recursos hídricos. Es como un intermedio entre los diferentes usos, agua potable, industria, agricultura y el ambiente, que es quien suple de agua a todos los usos. Entonces hay una entidad intermedia que gestiona todas las demandas, garantizando obviamente el cumplimiento de los lineamientos ambientales y de las buenas prácticas ambientales. Para ello construye una serie de infraestructuras hidráulicas y opera junto a otras entidades como son los embalses y las presas. Miren, yo les voy a hablar ahora como una cotizana, una periodista cotizana que nació, se desarrolló en la provincia de Sánchez Ramírez y que le duele su tierra. Todos conocemos que tenemos una minera muy cerca de nuestras aguas. Yo he sido una de las periodistas que ha ido a ver lo que está pasando porque en la edad que tengo nunca había visto esto que está pasando en las aguas de la presa de Atillo. Nunca había visto un color de esa manera, pero tampoco había visto un aceite mezclado con esto que parece pintura. Responsablemente he dicho que la Barrick Gold tiene que ver con esto. ¿Por qué? Por lo que mucha gente lo puede decir. Pero como una periodista responsable, yo he querido invitarlo a ustedes para que ustedes realmente, porque esto no es para hacer daño, esto no es político, esto no es para hacerle daño tampoco a la gente que se gana la vida trabajando en la Barrick. Conozco mucha gente que vive de la Barrick, que tiene empresa, que se ha puesto quizás una empresa porque la Barrick llegó a Cotuí y también la Barrick ha dado mucha comida a mucha gente que no tenía en la provincia. ¿Ok? Pero hay un silencio que a mí como periodista me preocupa. Entonces yo quiero ocupar a ambos. ¿Qué es realmente lo que está pasando en las aguas de la presa de Atillo? Bien, mira, para entender qué está pasando, primero hay que saber qué es eso verde que la gente está viendo y que alarma tanto. En estos tipos de cuerpos de agua siempre hay una proporción de algas de manera natural, pero hay un tipo de algas, las algas verdes azules, que cuando por alguna razón se produce un desbalance de nutrientes, por ejemplo, una gran acumulación de nitrógeno y de fósforo, ellas empiezan a multiplicarse. Por lo general están en el fondo. Pero cuando sube, o sea, cuando se produce la eutrofización, como se le llama al fenómeno, esta elevación del nivel de nutrientes, ellas desarrollan unas pequeñas bolsitas de agua que la elevan y en la medida que van subiendo y aprovechando los nutrientes empiezan a multiplicarse a una tasa de una división celular cada 19 minutos. Eso te da que una alga de esta genera 2 millones en 48 horas. Te puedes imaginar esa tasa logarítmica, no es ni siquiera exponencial, con la que se multiplican, te produce que en muy poco tiempo te cubren toda la superficie de verde. ¿Qué es lo que la gente ve? Son organismos pequeñitos, pero son una masa tan grande y están en superficie que impiden que la luz pase, y eso crea además un problema para las otras algas, la flora que está ahí, que es positiva, pero además para todos los seres vivos que están ahí. Estas algas verdes azules tienen 4 problemas graves. El primero, y el más grave de todo, es que ellos generan una toxina que se va acumulando en la cadena alimentaria y que afecta a todo lo que está ahí. Lo segundo es que con este crecimiento tan rápido desplazan a algas positivas que son necesarias para alimentar la vida que hay en la presa.
Y en la presa hay una gran, en las orillas, tú vas a tener sapito, lombrices, gusanito, Un ecosistema. un ecosistema muy complejo del cual depende toda la cadena alimenticia. Lo segundo grave es que, sin embargo, las especies invasoras, como el pez gato, e incluso algunas de las propias tirapias introducidas, son más resistentes que las endémicas nuestras. Y ocurre que ahí hay una serie de especies endémicas y nativas que sufren un desbalance y ese desequilibrio tiene consecuencias de largo plazo. ¿Qué es lo tercero? Fíjate que hasta cuándo crece esta población, porque esta tasa de multiplicación debería invadirla. Lo que pasa es que ellos lo hacen porque hubo un crecimiento desproporcionado de los nutrientes y ellos lo van agotando. Por eso tienen una tasa y después a partir de ahí empiezan a disminuir. Pero pregunta, perdón que le interrumpa. Sí. ¿Tiene que ver la Barrick Gold en esta floración de alga? Esa pregunta es buena porque para definir el origen de estos nutrientes tenemos que conocer los procesos que se dan internamente en cada elemento. En el tipo de industria que es la Barrick, por lo general, no se utilizan fósforo y nitrógeno. Esos elementos son más presentes en la agricultura, ¿verdad? Y en ciertos tipos de industria, principalmente industria alimentaria, porque se utilizan componentes, agentes limpiadores para los procesos. Entonces, en las aguas residuales urbanas, estos componentes químicos están, pero en una pequeña proporción, una mucho menor proporción que en la agricultura, y obviamente en poblaciones muy grandes, que no es el caso. Entonces, ¿tiene la Barrick que ver? De verdad que lo pongo en total duda. Entiendo que no tienen que ver para nada, porque en ese proceso de oro, de lo que ellos hacen en el oro, podrían existir otro tipo de agentes, pero fósforo y nitrógeno no veo razón para que en ese proceso se utilicen. Entonces estamos hablando de bacterias, algas o químicos. Son cianobacterias. Son cianobacterias que son algas, se llaman algas verdes azules, y específicamente hay una especie, Microcystis, en 3 variantes de ella. Entonces, nosotros la identificamos en la universidad. Claro, pero fíjate que en el titular que sale en el periódico nada más dice bacteria. Exactamente. Sí, pero para aclararle a la persona, óyeme, las cianobacterias o algas verdes azules son de los organismos más primitivos que hay. Se dice que así comenzó la vida. Sí. Y con ellos empezó la vida y están, por lo general, en poblaciones muy limitadas en los fondos. En el fondo de la presa hay una gran cantidad de contaminantes. Y esos contaminantes están vinculados históricamente a las mineras que están allí. A Barrick, anterior Rosario, a Falcon Bridge y a Cerro Maimón. Pero además a todo el resto de contaminación que recibe de todos los lugares. ¿Cómo pudiera incidir Barrick? Bueno, como ellos están generando drenaje ácido de mina, la acidez puede hacer biodisponible el fósforo, porque el fósforo en el medio básico no está disponible y crea de repente que te dispare. Pero eso puede ocurrir con pulsos especiales. Por lo general no es lo que ocurre. Nosotros descartamos el hecho de que el origen pueda ser la minería. No solamente la de Barrick, sino la demás. Sin embargo, la gente está reaccionando muy alarmada por el problema de las algas, que son un verdadero problema por lo crean, porque es visible. Como reaccionaron cuando se pasó de los óxidos y se pusieron los sulfuros y el agua ácida disolvió el hierro y disolvió el manganeso y se coloreó de rojo y demás, y la gente veía el color, que creía que la contaminación era el color. Sin embargo, ni el hierro ni el manganeso eran el problema. Eran otros metales pesados asociados que no se veían igual que ahora. El análisis del agua que se acaba de hacer revela que ahí están esos metales pesados. Es más grave incluso que la presencia del alga, pero no es lo responsable del alga. Pero entonces, ¿existe el material pesado viene de la mina? Porque tengo aquí lo que publica la Academia de Ciencias, y lo voy a citar. Sí. La Academia de Ciencias de la República Dominicana, a través de su Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, manifestó su profunda preocupación ante el estado de degradación ambiental que presenta la presa de Atillo.
afectada de manera cíclica por procesos de contaminación asociados al exceso de nutrientes y a la proliferación masiva de cianobacterias del género Microcitis, lo que ha provocado un cambio drástico en la coloración y la calidad de sus aguas. Entonces, yo que estuve en la presa de Atillo, nuestro público Sí. no está asistiendo a los restaurantes. No hay personas consumiendo los peces. Correcto. Pregunta que le voy a hacer a ustedes. ¿Las personas pueden consumir los peces de la presa de Atillo? El principal fallo del Estado dominicano en este momento es no haber advertido a la población. No en Dominicana, en cualquier país del mundo donde se genera un florecimiento algal. Eso es un fenómeno muy común en cuerpos de agua que reciben cargas contaminantes que provienen fundamentalmente de la agricultura o de residuos orgánicos urbanos. Donde quiera que ocurre, se hace un aviso de salud pública para que no se consuman los productos que de allí salen, porque las cianobacterias generan unos tóxicos que se acumulan, fuertemente patotóxicos, que por suerte ellos se acumulan pero no son persistentes. Es decir, durante estallo y un tiempo después, que debe ser salud pública quien haga el Exacto. anuncio, no lo podemos hacer nosotros. Nosotros decimos, este problema se genera. Y creo que Salud Pública Sí. y el Ministerio del Medio Ambiente que están obligados a hacer el señalamiento, pero ciertamente hay un problema de salud pública. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque es que como que la pelota está como caliente. No. No, mire, Fulvio, No, la yo pelota voy a caliente. decir, la pelota está muy caliente, porque si hay una situación nacional Sí. como la que está pasando, sea o no que venga de la Barrick Gold, de la mina de Cotuí, como todos la conocen, ¿por qué el gobierno, por qué las entidades responsables de hacer esto no hicieron una rueda de prensa y presentaron el problema? Se minimizó la situación como otras que se le ha salido de las manos. Y ojo, esta situación no es política. Esto no es política, ni queremos hacerle daño a la Barrick, ni queremos, ahora, tampoco podemos permitir que siga el silencio. Entonces, técnicamente, el fenómeno que se observa, ¿hasta cuándo va a durar? Mira, las algas, como todo ser vivo, tienen un ciclo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces ya están en un proceso de reproducción masiva. Cuando las algas mueren, esperemos que eso no ocurra de manera acelerada, porque trae consecuencias. Cuando las algas mueren, ocurre una descomposición de toda esa materia orgánica, porque al final las algas hacen fotosíntesis. Ellas toman luz solar, los nutrientes, agua y dióxido de carbono, y hacen una fotosíntesis y fijan carbono. Luego ese carbono, esa materia orgánica empieza a descomponerse y consumen el oxígeno del agua. Si consumen el oxígeno del agua, es cuando se completa el ciclo de eutrofización. Ahora nosotros estamos viendo un proceso con tendencia a generar el fenómeno de la eutrofización, pero el ciclo se cierra cuando se consume el oxígeno disuelto y la vida acuática se ve afectada por este desequilibrio en el ecosistema. Eso es lo que sigue. Por eso es que este tipo de problema se previene. Después que está, lo que toca es orientar a la población, como bien estábamos diciendo, yo te felicito también por este programa, orientar a la población para que se mantenga pues con las medidas del lugar correspondiente por las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio de Salud Pública, para que este problema no le llegue a afectar. Por ejemplo, en la presa de Atillo no existe ningún tipo de acueducto que se conecte, como es el caso de la presa de Valdesia, que sí tenemos el acueducto de Santo Domingo, la presa de Rincón y la presa de Tavera, que tenemos el acueducto de Cibao Central. Y de existir un acueducto, cuando llega el agua con ese tipo de proliferaciones de algas, pues los tratamientos son más costosos y las autoridades como el INAPA pues toman la medida del lugar para que el problema no le llegue a la población. ¿De dónde es el agua que se consume en Cotuí? Predominantemente de fuentes subterráneas. O sea, son pozos. O sea, que no tienen, no se toma hay- de la presa no. de Atillo. No, la presa No, de porque- Atillo no no tiene genera directo ningún No. acueducto. La Directo presa de no. Atillo se construyó para control fundamentalmente de inundaciones. Y para riego. Sí, y sorprende que, por ejemplo, el acueducto de Macorís es de Rincón. Correcto. Y tú dices, pero es raro, ¿y por qué? Incluso tú tienes ríos suficientes para llevar agua
a la zona. Y cuando se pensó ampliar los acueductos, se pensó tomarlo de la zona alta de Bonao, ni siquiera de la Sierra de Yamasá, de donde pueden venir las aguas, porque el río Maimón pudo haber tenido una ligera presa arriba y alimentar agua. Hay que ver también el contexto, porque hace 20 o 30 años realmente que los temas de contaminación eran otra cosa. O sea, los niveles de contaminación que existían en el ambiente y de controles que existían en el ambiente eran mucho más laxos que ahora los controles. En las explotaciones a cielo abierto que existía hace 20 o 30 años, la problemática eran otras muy superiores, como bien decía Carvajal a su momento. Bueno, yo lo que digo que si es propiamente un trabajo del Ministerio de Salud Pública, ¿por qué? ¿Por qué el ministro? ¿Por qué no hay una comisión que hable del caso? Mira, vamos a poner las cosas en su lugar para porque hay que entender qué es lo que pasa. La primera gente que dice, ¿por qué esto ocurre? Teóricamente, hay tres explicaciones. La primera que siempre dependerá de un incremento de la disponibilidad de nutrientes. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, porque suba tanto la temperatura que tú tengas una fuerte evaporación que también te disminuye la cantidad de oxígeno disponible, se inicia un proceso de eutrofización en el fondo y se genera una bola de nieve. Porque pueda estar viniendo un arrastre extraordinario. Por ejemplo, en el principio del mes de noviembre estuvo lloviendo mucho. Ojo, y llovió en la zona de la cuenca donde hay mayor intervención agrícola que en Tireo. Sí, entonces tú estás arrastrando de Constanza, de Tireo, de la parte media, y lo lava y puedes concentrarlo. Ahora, hay varias palabras para estos afloramientos. El afloramiento puede ocurrir por una corriente continua, una llegada continua de nutrientes, o un despertar, digamos una dilución continua, por un factor químico, físico, permanente. O puede llegar como ahora, por pulso. ¿Qué quiere decir por pulso? Que de repente creció, la cantidad que llegó empezó a disminuir porque las algas lo están consumiendo. Sí. Y cuando va disminuyendo, también va disminuyendo la tasa de multiplicación. Pero ellos van agotando otros recursos y van saturando, entonces tú entras. Ahora mismo hay menos que hace 3 semanas. No, que hace 2 semanas. Sí. Hay menos. Y yo creo que ya entró en esta curva descendiente. ¿Qué es lo preocupante? Que nunca ocurre tan próximo que teniendo los finales de noviembre, principios de diciembre, lo tengamos a final de enero, en febrero. Mire, vamos a una pausa. Este tema está bastante interesante, pero yo metí el pie en esa agua. Yo metí el pie, ¿Y qué te dio? No me pasó nada. No le dio nada, pero ella se puso a la toxina. Eso es lo que le voy a preguntar. Que se absorben por la piel también. Eso es lo que le voy a preguntar. ¿Puedo yo tener secuelas en el futuro? No, si yo no. En el futuro no. Si a ti no te dio nada. ¿Se me puede ir un pie? No. Como yo sé que tú... No, que no. Como sé que tú estás llamando a una pausa, cuando vengamos de la pausa yo te voy a explicar. Bueno, señores, yo metí los pies en las aguas verdes de la presa de Atillo. Vamos a ver cuando regresemos si ese pie se me va a ir. Si no te creció otro dedo. Si no me creció otro dedo. ¿Y qué va a pasar? Porque la gente me comió, pero yo fui a ver qué es lo que estaba pasando. Tú eres de Cotuí, por eso no te pasó nada. Es verdad. Ya regresamos, estamos en este panel interesante hablando de la situación, de lo que pasa en las aguas de la presa de Atillo, mi pueblo, que a mí me duele. Ya regresamos. Aquí se vino a hablar, sin complejo, la vamos a pasar bien, sin complejo, y tú te vas a soltar, sin complejo, te vamos a entrevistar, sin complejo. Desde el 26 de junio del año 2014, el Centro Médico Elohim abrió sus puertas con un compromiso claro: brindar salud con calidad y calidez. Contamos con un servicio de emergencia disponible las 24 horas, con una unidad de cuidados intensivos para adulto y neonatal, quirófanos equipados con tecnología de última generación, laparoscopía, fluoroscopía y modernas técnicas para una atención precisa y segura.
Nuestros laboratorios, rayos X, mamografía, tomografía, sonografía, fisioterapia y múltiples servicios especializados garantizan un cuidado integral en cada etapa del diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Y con nuestra red de atenciones primarias acercamos la salud a comunidades como Villamella, Los Mina, Jaina, Guaricanos, Alcarrizo, Almirante, Pantoja, Los Mameyes y el kilómetro 8 de la Independencia. Contamos con amplios parqueos. Sabemos en Centro Médico Elohim que la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es el perfecto estado biológico, psicológico y social. Centro Médico Elohim, somos una institución con alma. Centro Médico Elohim, donde no solo atendemos pacientes, cuidamos vidas. Somos un centro de salud que tiene alma. Aquí se vino a hablar, la vamos a pasar bien, y tú te vas a soltar, te vamos a entrevistar. Se me iría un pie, el pie derecho, después de yo haber introducido mi pie derecho y hacerme unas fotos protestantes. Yo protesté también, tengo que decirle. Unas fotos protestantes, reveladoras de lo que está pasando con la presa de Atillo. Díganme, háblenme ustedes. No, mira, las toxinas que generan las algas verde azules o cianobacterias, como se le llama, son hepatotóxicas. No es que tú vas a meter los pies y te van a matar mañana. Mírenmelo ahí. Es igual que yo te puedo decir que el cigarrillo hace daño. Yo hice mi foto, mírenlo ahí. Yo hice mi foto. Foto protestante. Sí. Mírenlo ahí. Pues, entonces, por ejemplo, esa que tú hiciste está muy bien para mostrarlo, pero es incorrecto. Primero, ¿No puedo meter los pies? No, eso demuestra que no hay orientación. Lo primero que tiene que alertar Salud Pública y el Ministerio de Medio Ambiente es que no hay que entrar en contacto con esto. Que incluso quienes ¿Y van a por qué está abierta la presa? Bueno, porque ahí hay una debilidad del Estado y aquí yo sí me sumo a la crítica de que el Estado no ha dado las respuestas inmediatas y adecuadas. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿cómo podemos solucionar esto? Yo te decía ahorita que habían 3 causas y citamos 2. Hablamos de un problema estructural o un problema de pulso como un gran aguacero. Puede haber un tercer factor y es que tú tengas una fuente permanente de acumulación que actúe por acumulación por momento como una mecha que dispara el proceso. Porque incluso, fíjate que esto es un proceso que va creciendo, son 2 o 3 que empiezan a multiplicarse y después son billones de algas. No millones, no, son billones de pequeñas alguitas. Ahora, sí, como pensamos nosotros, el problema fundamental es toda la cuenca. El problema entonces es que hay que tener una política de manejo de cuenca, de control de la agricultura. El INDRI sabe que ninguno de esos ríos tiene bosque de galería. Y sin galería, cualquier cuestión que se arrastre va directo al río. Sí. Que en la cuenca media baja todito se le está extrayendo agregado, lo que garantiza mucho mayor conectividad entre el río y lo que viene de los entornos. A propósito de la intervención en la cuenca completa, dentro de los estudios que nosotros hemos realizado en más de 5 años que llevamos desarrollando un proyecto en la cuenca y que prontamente ya se va a empezar la implementación, identificamos justamente que la cuenca de Río Tireo la subcuenca de Río Tireo es una subcuenca prioritaria para las intervenciones en la agricultura. Identificamos, y de hecho es un documento público, el documento que está publicado en la página del BID, que ha sido quien ha financiado todos estos estudios, está que la agricultura y el uso de fertilizantes se pretende reducir en un 30% justamente para mejorar lo que es la calidad de agua en toda la cuenca y también la competitividad de los agricultores, porque todos esos nutrientes en algún momento fue dinero de los agricultores que el agua se llevó y al final del día lo terminan pagando los consumidores. Entonces
todo lo que es una contaminación ambiental en su momento fue un residuo, y si fue un residuo en su momento fue parte de un proceso que luego no se aprovechó. Entonces, de manera integral, junto al Ministerio de Medio Ambiente, el IDIAF, que es de Investigación Agroforestal, se tienen una serie de intervenciones identificadas que son medidas en el mediano plazo. Ya no estamos hablando de largo plazo porque es algo que se espera ya que se inicie en este año. Son medidas en el mediano plazo para prevenir justamente este tipo de situaciones, porque esto es algo que se previene. Ya cuando las algas están ahí, no podemos hacer nada más que darle indicaciones a la población de qué no hacer y qué hacer. No han hecho, más nada se puede hacer. No han hecho eso. Y yo le voy a decir Lo una único cosa. que se puede hacer es eso. Sí. Yo... Hay dos acciones primarias que son de menos costo, pero políticamente difícil de implementar. La primera es el respetar los 30 metros del río, porque prácticamente toda ¿El Tireo no se respeta? No, es que se va a respetar. Están arriba de La Pero ahí lechuga no hay está nada. No lo sé, Pero ahí no no lo hay sé, nadie, no lo sé, señora. pero- La presa está abierta, la presa está sola, no hay nadie que ha informado nada. No, y la presa sigue teniendo el problema de que toda esta cuenca deteriorada, sin políticas de cuenca, y donde las intervenciones que se continúan, por ejemplo, el proyecto de manejo del río Yuna, ¿verdad? Sí. Y de separación de Yuna, está muy bien en el papel y muy bien en lo que se está organizando. Y está muy bien, por ejemplo, que se creara el Parque Hoyo del Pino, pero el mismo día que se crea el Parque Hoyo del Pino, se hace un asentamiento en un sitio que todos sabemos que eso está obedeciendo a cualquier situación, menos ni a una estrategia del Estado, sino al interés de 2 o 3 personas con influencia. Bueno, el proyecto que yo me refiero todavía no está en ejecución. No, están en la fase de estudio. Sí, porque todavía. yo conozco el proyecto que va desde la desembocadura hasta el Correcto. asunto de las nacientes y conozco el problema de los tramos. Pero, por ejemplo, en lo que entra el proyecto, el tramo de los Quemados hasta Blanco, por ejemplo, la estabilización para evitar los arrastres, tú ahí te ahorra una enorme cantidad, simplemente, sin ni siquiera no tienes que colocar ni filtro ni nada. Respetar las orillas, porque si tú permites la revegetación de las orillas, tú tienes una retención significativa del lixiviado que van a arrastrar los Y que van a arrastrar eso el es río. parte de los servicios ecosistémicos que Sí, es el primario. que se restablecen con el bosque ribereño. Sí, Pero uno de los factores, yo como periodista y relacionista pública, es que la gente deja que la opinión hable sin educación. Entonces yo me preguntaba y estaba esperando que las autoridades hicieran una rueda de prensa y que no esperaran que uno como periodista fuera y grabara, porque cuando usted hace una denuncia pública, la situación se mueve. No sé por qué esta situación de la presa llegó a esta altura, o sea, por qué Salud Pública todavía sigue callada, por qué la Barrick tampoco habla. O sea, no entiendo, y yo creo que no sé qué es lo que pasa, hay una cultura en la República Dominicana que hay que esperar que el presidente llegue allá, que se tire el presidente de la República. No, mira. Oye, parece que hay que esperar que el presidente llegue a la presa de Atillo. No sé qué es lo que está pasando, pero yo, que sé que ustedes están en este proceso, yo quiero saber cuándo será esta rueda de prensa, cuándo se darán los datos finales. Es algo que debemos ser precisos porque la ciencia es precisa, la ciencia son hechos. Entonces, se ha estado investigando la calidad de agua desde la presa de Atillo hasta la cuenca alta. Nosotros ya podemos hablar específicamente del caso de Tireo porque justamente medimos la presa la presa de Blanco y de Pinalito, y la cantidad de nutrientes y de metales pesados que está presente en esa agua contra los otros tributarios de la cuenca de la presa de Atillo, pues es notable la presencia de estos elementos en esa subcuenca. Entonces, ya con esas investigaciones, con los informes del lugar y con la reunión de las comisiones, que de hecho aprovecho para felicitar las comisiones del Ministerio de Medio Ambiente, del INDRI, de la Academia de Ciencias que han estado participando en este proceso, pondrán a la disposición de la
Opinión pública. de los incumbentes de cada institución, los informes para que se den a conocer a la población en sentido general junto con las recomendaciones. Salud Pública, después de que se inició el proceso de revisión de los análisis, pues también se integró al proceso y va a incluir la rueda de prensa, recomendaciones de parte de Salud Pública también. El equipo es algo integral. En el riesgo de salud humana y también el consumo de ganado, de agricultura, la gente que vive de vender pescado frito en la zona, ¿qué debe hacer esa comunidad que ahora está en un receso? Las vacas, las reses pueden acercarse a esta agua. ¿Es cierto que no pueden tampoco acercarse? Porque no entonces... Donde está el alga, primero, porque repito, el alga es tóxica y es hepatotóxica, y en el caso, por ejemplo, del ganado, tiene efecto sobre la leche. Y por lo tanto, porque las toxinas son liposolubles, las toxinas que ellas generan y van a estar contenidas en la leche y en otros componentes. Yo no quisiera entrar en la parte de salud porque no es nuestra área, pero ha sido parte de los elementos que hemos estado discutiendo. Lo que sí es, yo creo que cada día que pase sin que el Ministerio de Salud Pública intervenga es un pecado. El Ministerio de Salud Pública estaba obligado a orientar porque también, sin alarmar. Claro, porque claro. no se trata ahora de que tú vas a meter el pie y se te va a disolver, o se te va a hacer un hoyo. No me pasó. Y el hecho de que sea tóxico, yo recuerdo cuando discutíamos el problema del rocash, que en un juicio decían, pero ustedes dicen que es tóxico, lo están agarrando. Sí, no, dijimos que era tóxico, no que era un veneno que te iba a matar de inmediato. Y hay tóxicos que tienen diversos patrones de acumulación. Exacto. Pero uno de los elementos peores de todo esto es la capacidad que tienen en el largo plazo, como es un fenómeno que está siendo recurrente, y repito, son cíclicos pero aperiódicos. Y el mismo hecho de que sean cíclicos y aperiódicos ya te dice a ti que no es una causa continua, sino que es una causa de pulso, que en un momento dado creció el factor, se dieron las condiciones ahora. Mientras no haya un estudio permanente, y la presa de estudio debe tener una entidad del Estado Dominicano, una estación de monitoreo continuo que te permita tener un control de calidad de las aguas, porque eso te da una información de toda la situación de la cuenca. Porque la calidad de la presa no es solo para ver todos los arrastres que vienen de las mineras y que implican un fondo de contaminación terrible, de altísimo riesgo también para la salud, aunque no se vea, aunque no se ponga verde, y aunque incluso no me esté llegando el agua rojiza del drenaje ácido. Ahí hay metales pesados acumulados y hay que abordarlo. Se necesita una política de manejo del agua, y eso es una política, bueno, que le corresponde. Entonces, Sí. ¿hasta cuándo la gente que pesca puede tener una fecha para, o sea, porque es que estamos como en el limbo? O sea, le digo, la gente está desinformada. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Cuál es la fecha en que ustedes, yo sé que no es competencia totalmente el tema, porque esto es un ecosistema de instituciones que Sí. yo debía tener aquí. Yo debía tener aquí un representante de salud pública, un representante del gobierno, ¿verdad? Central de turno, y ustedes complementar esto, porque hace falta información. Pero la gente que es de Cotuí, que me está observando en este momento, la gente de la provincia, ¿cuál es la fecha que se puede ofrecer para ellos, para que ellos entiendan hasta cuándo esto va a permanecer? No, eso no lo sabemos. No lo sabemos. Es probable que antes de que concluya esta semana, a principios de la próxima semana, estemos presentando los resultados de los levantamientos que siguen siendo puntuales, que todavía, o sea, que no son determinantes. Pero van a del todo. decir que son cianobacterias, que Vamos son a decir que son algas, y que hay vamos a hablar fósforo y nitrógeno. y un análisis de la calidad de las aguas ¿Por qué es importante que la gente sepa cuál es la situación de las aguas y cuáles son los factores que allí? Porque hay que evitar que las sospechas inmediatas, óyeme, si hay algo negativo para la República Dominicana es, por ejemplo, el asunto de la presa de Cola del Naranjo, o el permitir que Barrigol, en vez de ir a un mecanismo de relave seco, como se dice, quiere establecer una presa de Cola en una zona de altísimo riesgo, más todos los factores de contaminación. Creo que
ella es una de las grandes amenazas ambientales del país, pero las algas no la están generando ella. Y decir que la genera ella porque es una sospecha puede conducir a un error y no nos va a permitir solucionar el problema. O sea, ni Barrick, ni Cerro Maimón, que es otra fuente de contaminación, ni Falcondo, que lo fue y sigue siendo, a pesar de no estar trabajando, una fuente de arrastre de contaminante permanente hacia la presa de Atillo, son responsables inmediatos, aunque puedan tener que ver con el fondo de los impactos asociados a microcities posteriores. Pero microcities es producto de un incremento de nutrientes y la mayor sospecha que tiene todo el mundo es que proviene de los arrastres de la agricultura. Pero hay una percepción que no se sabe de cómo vamos a eliminarla de la provincia, cómo vamos a poder contribuir para que la población, para que los municipios, para la gente que viva en Cotuí entonces vuelva a tener informaciones puntuales. Porque ¿qué pasa? No hay informaciones, la gente cree lo que ve. Y lo que ve es un color verde en toda... Miren, yo fui a Cotuí el sábado, día de San Valentín, no hay un solo jet ski, no había una sola persona haciendo nada, no había una sola persona ni por el muro, ni por los alrededores de la presa. Es como un cementerio que tenemos ahora en la provincia. Entonces, por eso es que nos estamos alarmando. Entonces, la Barrick es como Haití, de la República Dominicana. La Barrick está cerca de nuestra provincia. Entonces, por eso se tiene la percepción que es la Barrick. Sí, la gente cree eso, pero no. O sea, y yo te puedo asegurar lo siguiente, yo no sé si tú me conoces. Bueno, pero estamos hablando ahora. Pero si de alguien no quiere saber la Barrick, ¿de usted? Puede estar seguro, porque yo he tenido los debates públicos con los ejecutivos durante muchos años, he estado vinculado al movimiento ambiental. Bueno, y Fulvio, tu padre, te podrá explicar. Pero la Barrick y Fulvio debe de estar también, me aclaren, en esta conversación. Sí. Yo no tengo por qué defender a Barrick, pero decir que las algas la generaron Barrick no es correcto. No, y mire, y también hay otro tipo de situaciones que se dan, porque es un fenómeno un poco... complejo. No, y que también no es tan fácil como predecir el tiempo. Exacto. La presa de Atillo ha sabido pasarse 1 año y 2 vertiendo agua por el vertedor. Eso no ha pasado este año. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos decir que el hecho de que hayan extracciones de agua en Atillo es responsable de las algas. No, las algas tienen un responsable, que son los nutrientes. El exceso de agua que normalmente ocurre en esa presa y que ayudaba a mantenerla más clara, es un factor que ocultaba esa problemática, pero la problemática del arrastre de nutrientes no tiene su origen en la falta de vertido. Entonces, es un problema que aunque esté asociado a múltiples... Pero dime eso que yo lo puedo entender, porque no entiendo. Lo que te comento para que la gente es de Cotuí entienda. Cuando viene grande lluvia, que la presa como que se lava, se lleva parte de las algas y parte de los nutrientes. Entonces, hace que el efecto, pues, disminuya. Entonces, en la presa de Atillo, eso ocurría constantemente. Como tú tengas agua en este vaso, que esté verde, y le eches agua limpia. Claro, porque hay un agua. Entonces, eso tiene tendencia a ocultar el tema de los nutrientes, porque los nutrientes funcionan por concentración. Eso es miligramos por litro de fósforo, de nitrógeno. Entonces, a mayor cantidad de agua, mayor caudal, menor concentración de nutrientes y un mayor arrastre de algas, mayor renovación de las aguas. Entonces, en Atillo, el año pasado, ese proceso no se dio. Y tampoco tiene por qué ocurrir, porque en una presa no... bien diseñada y bien operada y bien llevada, no hace falta que los organismos de evacuación de emergencia trabajen todos los años. Se trabaja de manera extraordinaria. En Atillo se tenía la costumbre de que trabajara constantemente, pero ya no está ocurriendo, o no ocurrió el año pasado, porque eso depende de las precipitaciones. Casualmente, las precipitaciones principales de la cuenca ocurrieron en una parte de alta actividad agrícola, que es la cuenca de Tireo. Entonces pasa, llueve mucho en Tireo, tenemos todos esos arrastres que vimos en la noticia, de ese suelo marrón y toda esa destrucción que hubo, todo ese suelo y todos esos nutrientes llegaron a la presa de Pinalito a través del desagüe de fondo y a través de las operaciones normales de la presa y de la cuenca. Eso llega a Atillo. Y las algas necesitan nutrientes, agua y sol para existir. Entonces el sol no lo podemos controlar. No.
No podemos controlar el agua porque es una presa, o sea, el agua está ahí, siempre va a haber agua. Entonces lo único que podemos controlar es los nutrientes. Y los nutrientes llegan en pulso en función de la precipitación que ocurre sobre los campos agrícolas con exceso de nutrientes y de fertilizantes. O sea, que tiene que llover mucho para que ese color verde se lo lleve. O que la planta termine en su ciclo. Oh, wow. Mira, hay 3 mecanismos en los que se te concentran, ¿verdad? Lo arrastra porque hay demás. Pero si no hay ninguna barrera que lo frene en el camino, o que van a llegar de manera impune y directa. Sí. Llegan a una presa que, por ejemplo, en época de mucho calor, evapora muy rápido y disminuye. Y es como si yo tuviera este agua aquí y se me evapora un poco y tiene agua de azúcar, tú la vas a sentir más dulce. Claro. ¿Por qué? Porque se sobreconcentró. Claro. Es esa sobreconcentración a la que ellas reaccionan. Pero no te olvides que el agua de esta presa es un agua ligeramente básica, aunque tenga, no hay capacidad del drenaje ácido para acidificarla. Pero cuando ella empieza a multiplicarse rápidamente, ella también muere muy rápidamente. Y las que mueren se pudren. Y cuando se pudren acidifican y empiezan a liberar más nutrientes. Mezclan 2 cosas, como él decía, consumen el oxígeno, elevan la demanda biológica de oxígeno, como le llaman los técnicos, a esa necesidad de oxidación. Pero ¿por qué, perdón, por qué tiene aceite? ¿Por qué hay algo que se parece a aceite que está mezclado con el agua? Porque el agua es más densa y ellas tienden a agregarse, y como ellas tienden a agregarse, a ti te da la impresión de que es una sustancia aceitosa. Pero fíjate, tú le pusiste la mano a una sustancia aceitosa, pero no te mancha. la mano no le puse, los pies. Con un palito. Pero no te dejó como una grasa en los pies. No. Entonces a ti te dio la impresión de que era aceitosa por la adhesibilidad entre las diversas unidades de la célula. Entonces tú la ves y nota un continuo que es lo que parece aceite. No es aceite, incluso hay gente que dice que es pintura, pero no tiñe. No tiñe. Es más, es pintura, pero no ensucia. Exacto. Entonces, fíjate, es importante. Yo creo que este tipo de hecho hay que convertirlo en un acto educativo. Hay que aprovechar que esto ocurra para que la gente entienda por qué estas cosas pasan. Y el empoderamiento que ha tenido la población también es positivo y bueno. Porque realmente hay mucha preocupación de parte de la gente respecto al tema desde el año pasado. O sea, realmente a mí desde noviembre he tenido personas cercanas que me han preguntado, Fulvio, ¿qué pasa? Yo no, eso es un crecimiento de algas por temas de nutrientes y demás. Entonces, eso es sumamente positivo. La gente en Cotuí no sabe lo que es eso. O sea, la gente en Cotuí la gente no sabe lo que es. Ahora, el que se para en la orilla. Eso es lama. Es como lama, un agua, lo que se le da a la cuneta que tienen como lama. Yo sé lo que es lama. Es un alga que, como toda la materia orgánica, cuando se pudre, hiede, porque además tú tienes tiene un olor muy fétido. Porque se está pudriendo. Pero esa pudrición te está indicando otra cosa. Y es que ahí no hay oxígeno para que los demás respiren. No hay peces ahí. No tiene tóxico, tú estás matando a los peces porque estás agotando. El oxígeno es un problema real de salud. Pero sin embargo los peces comen algas. Lo que pasa es que hay un desequilibrio. No, pero los peces no comen microcíclicos. Esa no. Los que están ahí, esas no las comen porque salen esto. Ahora, cuando están ellas lo comen aunque no quieran. Las respiran. Lo que está pasando en la presa, le caen las agallas. Lo que está pasando en la presa de Atillo es una situación humana o qué. Si tiene que ver con la intervención humana en la cuenca, es la gente la que abona, es la gente la que elimina el bosque de galería, es la gente la que además libera desde la ciudad, porque también estamos hablando de la agricultura, pero los residuos orgánicos que vienen de las ciudades, los que provienen de la zona franca. Y las excretas humanas, por ejemplo, el orina, las heces. Y la orina principalmente humana es rica en nitrógeno. El ACE, con la que o sea, que toda esa gente que se hizo pipí en la presa de Atillo también contribuyó a esto. No, es que eso, para generar un desequilibrio de esa naturaleza. Fundamentalmente son los grandes arrastres. Y yo vuelvo... Y también los detergentes tienen fósforo. Tiene fósforo. Entonces, o sea, no solamente la barri. Pero que la población es muy pequeña, arriba de Atillo. Exacto. La población es sumamente pequeña. Si tú me dijeras que tiene una población de 5 millones de habitantes, yo no te digo, pero... Pero nosotros teníamos muchos visitantes también. Mira, vamos a volver sobre la barri. La minería tiene que ver también con los depósitos de fosfato en el fondo.
pero la minería no, esta minería no opera. Pero con ¿qué fosfato. porcentaje, Espérate, qué porcentaje tiene la no, minería tiene- en esto que está pasando? No, en lo del crecimiento de las algas nada, en lo Cero. de la Nada. contaminación Cero. todo, porque esas aguas están Pero entonces las fuertemente algas contaminadas. vienen de la contaminación. No, las algas vienen de la acumulación de dos tipos de sustancias que operan como que no son normalmente contaminantes. Nitrógeno y fósforo son nutrientes que cuando se lavan en exceso, cuando se sobreconcentran, producen que ella se multiplique. Y esto, ninguna de las formas mineras que hay ahí genera nitrógeno. Ninguna de las formas mineras que, bueno, fósforo sí pueden depositar de manera indirecta, pero nitrógeno no lo generan. Lo que quiere decir que yo no puedo acusar a la minería. Ojo, eso no le quita todos los pecados que tiene la minería en la zona, que son mucho, mucho más graves. Pues te voy a decir lo siguiente, esto de la salga pasa ahorita y puede ser que vuelva en 2 meses, pero puede ser que en 10 años no la volvamos a ver. Sí. Yo te hablaba de que Ojalá. eran ciclos aperiódicos, porque tú dices que te pasaste la vida allá y no lo había visto. Yo no lo he visto. Ha ocurrido, yo sí lo he visto más, lo he visto varias, e incluso, no olvidemos que hace unos años estuvo ocurriendo en Rincón. Y en Valdesia también. Sí, en Valdesia menos. En Valdesia ocurrió en un tramo de Valdesia, en una esquinita. Yo fui a Valdesia. En Valdesia ocurrió en una esquinita de Valdesia, pero en Rincón ha ocurrido incluso más que en Atillo. Probablemente porque esté más asociada también a arrastres orgánicos que le llegan por otras vías. Porque le llegan... A Rincón le entra agua de Yuna. Yo lo- A Rincón le entra no solo eso el- es importante saberlo. a Sí. Rincón, no, de sí, Yuna, ¿no? le entra agua de Yuna. ¿Por qué? Porque Bueno, hay ¿de un dónde? del canal Yuna Cañabón. Ah, bueno, tú tienes un El pedazo canal de Cañabón hay- allá abajo. sí. en la presa Rincón hay 2 trasvases desde la cuenca de Yuna, que es el trasvase de Masipedro, que es una, Sí, que es una sí. cuenca con menos intervención humana y Sí. agrícola. Ese llega a los Altos de Jima, esa agua, un canal viejísimo, tiene más de 50 años. Otro canal también que tiene más de 50 años es el Yuna Cañabón. El Yuna Cañabón entra agua a la presa de Rincón. O sea, es decir, que ambas presas No, tienen agua. Y después Hagüey, curso Hagüey y por el otro, o sea, le entran a Pero son ríos que tienen tienen un nivel de intervención humana muy mínimo. Muy mínimo. Sí. Que vienen de esas montañas de por ahí cerca. Entonces no es lo mismo que hablar de tireo. Ay, Dios mío. No, claro. Señores, ¿cuánto nos queda? El tiempo se nos está agotando el tiempo. Pero este es uno de los programas que vamos a tener aquí porque hay muchas cosas que todavía no podemos hablarle aquí. Hay muchas cosas que todavía están en proceso. Yo fui a la presa, yo denuncié, yo me regué como toda una cotisana, pero cuando me mandaron la información de la academia, me quedé tranquila a esperar. Entonces, ustedes me dicen que hay una reunión con la prensa. yo te diría que no te quede tranquila. No me quedo tranquila. Yo creo que hay que seguir. Pues entonces, preocupado, no me quedo tranquila. Seguir insistiendo. Pero ya yo no puedo. ya- Mira, la autoridad dominicana hay que presionarla. Ay, Dios mío. Olvídate. Ah. Hasta donde yo tengo entendido, no conozco Una un solo caso en el pregunta. cual sin presión no reacciona. Pregunta, Y como- a ti, y se lo pido a la población, no se queden tranquilas. Hay que presionar. E incluyéndonos a nosotros también. Hay que presionar. Entonces, yo como periodista, ¿puedo ir con un equipo a obtener una muestra? ¿Cómo lo hago si yo soy periodista y quiero tener mi investigación? O sea, ¿cuál es el análisis que yo como prensa, como una periodista, que tiene todas sus documentaciones para hacer y realizar una investigación, igual que Nuria, igual que Alicia Ortega, porque soy periodista, acreditada? ¿Cómo es el proceso para yo? Porque yo hice un video, señores, pero esa no es el agua que yo voy a tener para hacer la muestra. La gente me dijo muchísimas cosas, pero no importa. Tuve la valentía y tuve quizás los pantalones que muchos políticos no han tenido en la provincia y que muchos periodistas tampoco la han tenido, porque soy una persona responsable y porque yo, como una periodista que investiga, quise ir allá, porque yo nunca he visto esto. Nunca. ¿Qué yo tengo que hacer para tener una muestra? ¿O es posible que yo haga un examen con un laboratorio? ¿O no es posible? Claro que es posible. Tú lo puedes hacer. Pero también tú puedes pedirle al Ministerio de Medio Ambiente que te muestre los análisis que ha hecho. ¿Y si yo no le creo? Bueno, lo puedes hacer tú. No, o mira, créele estamos- a lo de la Academia de Ciencias. Yo te Ellos voy lo a decir- hicieron. Yo te voy a decir lo siguiente. Por lo general, yo no le creo al Estado. Aunque trabajemos con ellos, estamos... Carvajal, ¿y tú no le puedes dar lo que ustedes hicieron?
Se lo podemos dar, pero yo lo voy a explicar a ella. Yo quiero tenerlo yo. Yo quiero explicarle a ella ahora qué es lo que ella tiene que hacer. Si ella va y coge la muestra, eso no tiene ningún valor, aunque lo haga bien. Exactamente. Si tú incluso lo llevas, no, tú tienes que buscar a una entidad experta o a una, puede ser un laboratorio, no, nacional, lo que sea, o un técnico que se, primero porque hay una técnica de muestrear, y no cualquier, hay una técnica de trasladar lo que tú muestreas. Y hay un protocolo para el análisis y la identificación. O sea, tú coges una muestra y la llevas a un laboratorio y el laboratorio te da una información y eso te va a servir a ti para información. Pero formalmente, en ningún centro donde opere investigación y conocimiento te lo van a aceptar como bueno y válido. Oye, yo pedí ahora, el mismo día que me hablaron, a mí me mandaron una muestra. Y la persona que la trajo, yo sé que la sabía tomar porque era un alumno mío. O sea, una persona que además yo sé que... Y le hicimos el análisis. Pero tú sabías que eso a mí me servía simplemente de indicador. Formalmente, como yo no tenía el punto en que lo la cogió, cadena de custodia. Forma, no tenía todo eso. Eso carece de valor porque si yo lo presento en un sitio y él me pregunta sobre el procedimiento, yo no puedo explicarlo, él me dice, yo no puedo aceptar ese valor como... y él no me está diciendo que es mentira, me está diciendo que no lo puede aceptar. Pero mira, Grace... ¿Cuándo salen los resultados ya oficiales? Antes de responderte esa pregunta, mira, yo te voy a dar una recomendación para ti que eres periodista y que agregas bastante valor educando a la población y informándola, y es que lo más importante en todo esto, ya hemos sido totalmente transparentes que hay cianobacterias, que hay nitrógeno, que hay fósforo, eso te lo van a decir los análisis. El cambio principal en lo que ha ocurrido y donde más valor agregado puede haber de alguien como tú, es en que de una vez y por todas ya el Estado termine de comunicar a la población respecto a qué medidas tomar, qué hacer, qué no hacer y cómo protegerse de la problemática. Entonces, yo me enfocaría en entrevistar o pedir al Ministerio de Salud Pública que haga... Pero no ha dicho nada del Ministerio de Salud Pública. Que haga las recomendaciones o hacer unos esfuerzos para que se emitan los comunicados oficiales. Nosotros entendemos que ya en la semana próxima las informaciones van a estar completas y que se podrán presentar. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacer? Porque yo fui a la presa y había un lado que estaba claro y había otro lado que estaba verdecito. Pregunta, ¿en ese lado claro se puede nadar? No. ¿La gente puede pescar? No. ¿Las reses pueden tomar agua? No. ¿Qué evitar entonces? ¿Qué hace la población? Ese es el tipo de información oficial que se requiere en este momento. Pero la gente tiene la inteligencia. Fíjate que allá los esquinos están. No. Fíjate que los pescadores, claro, los pescadores están organizados y conocen de esto. Porque ya incluso hay una asociación que maneja jaulas, que ha estado... Pero los peces de las jaulas han continuado creciendo. Van a seguir creciendo porque son resistentes. Sí. A mí me dieron... Son peces introducidos. Yo te decía que uno de los problemas es que, por ejemplo, el pez gato es resistente, está ahí, pero también no son las tilapias que están produciendo. No, ellas no tienen menos problemas, por ejemplo, que las lobinas que están ahí, o que las guabinas, que se están muriendo casi todas. Y que la gente la ve y cree que son unos pececitos que están ahí, pero son fundamentales en el equilibrio de lo que ahí ocurre. Ahora bien, estas orientaciones que yo estoy dando es una frescura mía darla, porque yo no estoy autorizado a decirle a la gente, no vaya, eso debe decirlo Salud Pública, que se ha retrasado. Lo va a decir la comisión, lo va a decir la comisión que está, que está trabajando en el caso. Lo que pasa es que cada día que pasa, tu preocupación es válida. Sí. Ahora, lo más importante es qué vamos a nosotros a hacer para que este fenómeno no se repita o se repita lo menos posible o con menos intensidad. Entonces aquí venimos trabajar en la cuenca. A la necesidad de trabajar la cuenca como totalidad. Y trabajar también algo que no es tan fácil, que por ejemplo es algo que el INDRI no tiene jurisdicción de hacer, que es hacer intervenciones en predios privados y propiedades privadas. O sea, no es tan sencillo. Ahora, aquí no hay una cultura tampoco de gestionar o medir el agua residual agrícola. Aquí nosotros nos estamos ocupando mínimamente del aguas residuales urbanas. La agrícola, que es otra historia y es una tarea pendiente, entonces también se puede trabajar en eso. Y el proyecto de Yuna,
que les comentaba y del Banco Interamericano de Desarrollo que lleva el INDRI, es un proyecto que tiene un alto componente de educación y trabajo de extensión con los agricultores, a trabajar con la gente para concientizarlo al respecto y realizar demostraciones de cómo aplicar adecuadamente prácticas de conservación de suelo y los fertilizantes para prevenir esta situación. Sí, pero los resultados de eso, nosotros lo vamos a ver 3, 4, 5 años. Eso toma tiempo. Yo tengo mucho que no voy a Cotuí, pero en una de mis participaciones en la semanal, yo le mostraba y le hablaba de este caso al presidente. Eso debajo del puente Yuna de Cotuí. Sí, sí. No sé si está pasando, me imagino que no está pasando. No, sí, ¿por qué no? Están ahí la gente pueden... Lo que pasa es que el agua de la presa, aunque es la misma... O sea, se puede beber romo debajo del puente Yuna, que ahora... Mira, aquí no hay una normativa específica que regule estos aspectos. El Ministerio de Medio Ambiente sí que controla el tema de los balnearios y demás, de alguna forma lo hace, pero no hay como una normativa que incluya INDRI, Ministerio de Turismo, Medio Ambiente, para gestionar los balnearios. Los balnearios al final del día son informales. Son informalidades. No, y ese público que tenemos ahí, no en el proyecto que tú hablas del manejo del Yuna, se prevén estaciones de monitoreo en los puntos calientes de uso público de los diversos fuentes. Debería haber una estación de monitoreo continua en la presa. Esa ya la estamos trabajando, de hecho, con EGEIT, al margen del proyecto de Yuna, entendiendo su importancia, monitorear la calidad de agua. Pero la gente puede bañarse debajo del puente. Mira, yo lo hago. Me encanta bañarme en algunos que otros ríos, pero te voy a decir la verdad. Si nos vamos si las autoridades quieren ir y eliminar ese balneario, lo pueden hacer. Pero la gente tiene que tener lugares donde recrearse. Eso es lo triste del caso. Sí, pero ahí lo que pasa es que esa pregunta tiene una respuesta en otra dirección. O sea, ¿se puede bañar la gente debajo? ¿Se puede bañar o no? El instrumento para darte la información son estaciones de monitoreo que te garanticen la calidad y la inocuidad de esas aguas. Como tú no la tienes, bueno, se está como no la tenemos, la gente sigue haciendo. Pero que también, fíjate, imagino. Acuérdate el caso de Fula. ¿Qué pasó en Fula? En Fula fue Medio Ambiente, sacó la silla de dentro del río, sacó la sombrilla y emite resoluciones y regulaciones puntuales al respecto. Entonces, indistintamente de la calidad de agua, ese es un tema que está regulado también. No es simplemente porque el agua se vea clara. Si nos vamos a la práctica, cualquier tipo de balneario informal que las autoridades consideren como que es un peligro para el medio ambiente o para la salud pública, están supuestos a clausurarlo, porque al final los ríos son de dominio público y el gobierno tiene cosas, los ríos no son privados. Nadie puede decir que un pedazo de río es de su propiedad, así cruces cerca de su propiedad, con lo cual esa potestad para definir qué hacer y qué no hacer la sigue teniendo el gobierno. Y casi siempre cuando hay gente con silla plática en los ríos, Medio Ambiente dice que no lo hagan. Bueno, claro, intervenir directamente sobre el río no. Ahora, el uso del agua del río para fines lúdicos es un problema igual de salud pública. Qué bueno, porque esto es una práctica sana. Claro. Si el agua es limpia y si las prácticas no deterioran el contexto. Ahora, para yo saber que el agua es segura, por ejemplo, las aguas que te bajan, tú tienes varios balnearios. Antes de la presa de Blanco, tú tienes ahí mismo bajando el mismo río que después se limpia ya, que baja muy limpio. Antes era limpio hasta que se construyó Pinalito. Ahora cuando entra, que llueve, que Pinalito tiene arrastre. Se nos acabó el tiempo, señores. Qué bueno. Eso tiene que ir. Se nos acabó el tiempo. Yo espero que ustedes vuelvan a aceptar nuestra invitación. Más adelante, yo lo único que me molesta es que esto haya pasado como está pasando. Tengo derecho a molestarme, tengo derecho a hablar, tengo derecho a regarme. Y usted que esté en su casa, que no ha hecho nunca nada por una causa social, entonces usted sí no tiene derecho de escribirme en mis redes sociales y en los videos que mi equipo hace junto a mí. Entonces yo lo único que espero es que esa gente que vive del ecosistema que hay cerca de la presa de Atillo pueda volver a su vida normal. Me dio mucha pena, me entristeció en el alma
ver tanto silencio, ver las personas que viven de la pesca sin saber qué van a hacer. Me dio mucha lástima y de verdad que lo sentí cuando fui a Cotuí. No había sentido nunca ese sentimiento tan profundo. Yo no sabía que yo quería tanto a mi pueblo hasta que yo fui allá y me topé con esta situación. Quizás mi forma de ser no es la de otros. Yo soy una persona que actúa y que yo, si le digo a usted que le quiero, pues yo hago una acción para que usted se dé cuenta que lo quiero. Porque es muy fácil decir, ay, una cotuizana, vamos a reconocer a esta cotuizana, esta periodista, porque ella no. Le tiene que doler lo que está pasando. Y si usted decidió estudiar comunicación y ser periodista, usted tiene una misión. Porque si usted no sabe lo que significa el periodismo, usted debe de entregar el título y no hacer mejor ningún reportaje. Pero yo me quedo con la salvedad y con la conciencia tranquila de que yo sí aporté a esta causa. Y lo hago también desde la educación, invitándola a ustedes. Espero que vuelvan a este programa después que haya quizás una información más certera. Gracias, gracias. Para mí un honor estar en tu programa y un honor compartir con Fulvio. Gracias, Luis. Igual, el honor es mío, maestro. Maestro, muchísimas gracias. Estuvieron con nosotros Luis Carvajal, ambientalista y también del equipo de la Academia de Ciencias y coordinador ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y también a mi izquierda el señor Juan Fulvio Ureña, asesor en gestión ambiental del INDRI. Nosotros vamos a seguir de cerca esta situación de la presa de Atillo y por supuesto me van a tener como una cotuizana que le duele su provincia, no para hacerle daño a nadie porque no me interesa. No ha sido nunca mi misión como periodista hacerle daño a nadie, no ha sido nunca tener una comunicación amarillista ni tampoco irresponsable. Mi única misión como periodista, como comunicadora, como Sánchez Ramirenses, como cotuizana, es aportar a una causa. Como también apoyo la causa de la no violencia, así he tomado esta causa como si fuera mía. Señores, esto ha sido Sin Complejos. Gracias por el favor de su sintonía. Aquí se vino a hablar, la vamos a pasar bien.